Bien, entonces continuando con el orden de ideas de lo que significa antropoceno, tiene que ver con esta participación que pudiéramos tener eh, en los ecosistemas de la Tierra, ¿no? Que de alguna manera dejamos de coexistir en algún momento y que ahora existimos a forma de dominio. No sé si me explico. Entonces, este análisis es muy interesante precisamente porque también lleva el nombre de antropocéntrico. Y antropocéntrico el antropocentrismo tiene que ver con esta postura o esta manera de concebirnos como seres humanos como si fuéramos el centro del mundo, ¿no? Que nuestras interacciones son de tal manera que somos ahora sí que lo más importante en el mundo y que por lo tanto, eh, pues no existe otra manera de concebir el mundo que no sea a través de cómo nosotros lo vemos. Y en este sentido, visibilizar estas dos posturas sobre cómo funcionamos como sociedad y como seres humanos, pues nos permite analizar eh, esto que nos propone la ética ambiental. Entonces, tenemos que pensar y repensar este problema a partir de cuestiones muy específicas, que son que el problema principal es la manera en la que nosotros estamos interactuando con el mundo, que no es en afán de dominación ni de superioridad, sino que tiene que ver más con cómo cuestiones como la agricultura o la revolución industrial representaron problemas históricamente que se nos salieron de control, ¿no? O sea, la agricultura en un principio nos permitía la supervivencia, ¿no? Encontrar esta manera de sobrevivir que después vino a representar problemas como la erosión del suelo. Y luego en la casa, que venía a ser parte de la subsistencia desde la alimentación, y después se volvió un problema cuando empezamos a cazar animales con otro propósito, sin tener en cuenta esta cuestión básica de la interacción que tenemos con ellos, ¿no? Y luego, después de esto de la caza desmedida, pues viene la desaparición de algunas especies que después viene a afectar el ecosistema. Esto hablando de los animales y después hablando de la vegetación, no sé si, y esto es un ejemplo que ahorita recuerdo mucho. Mm, cuando comenzaron las lluvias, cuando comienzan las lluvias, en el área de la colonia Insurgentes hay estancamientos de agua como pasan en López Mateos. Y entonces, normalmente la gente que opina sobre este problema en redes o en otros entornos hace referencia a algo que es muy cierto y es que la tierra tiene memoria. ¿Sí? Y que la tierra tenga memoria significa que, que de alguna manera, digamos, en paralelo a la avenida principal de la Insurgente y en López Mateos, bueno, en la avenida López Mateos, hay un cauce de agua, ¿no? Por algo al fraccionamiento Insurgente se le llama las huertas, ahí había huertas, ¿no? No era un lugar propicio para construir y sin embargo, nosotros buscamos instaurarnos en lugares que no son nuestros. Pasa con esas construcciones y algunas otras que están de alguna manera en lugares donde no deberían de estar y como no deberían de estar ahí, entonces significan problemas importantes. ¿Por qué son problemas importantes? Porque si no se podía vivir ahí en un principio, entonces, y nuestra insistencia de querer vivir ahí es lo que generó nuestros propios problemas.
Después de esto vienen otros, otros problemas más, como en cuestiones del medio ambiente, pues la falta de agua, ¿no? El uso desmedido del recurso y luego el compromiso del recurso hacia la industria que va a significar la carencia de los pobladores, porque entonces la política pública no tiene la conciencia individual. No recordemos que cuando hablamos del gobierno, no hablamos de una persona, hablamos de una entidad, o sea, muchas personas. Como en la clase pasada cuando hablábamos de las instituciones, la institución no es una persona, existen representantes políticos, existen representantes para diferentes áreas, pero ellos no son la institución, ¿no? Por ejemplo, todos los maestros representamos los docentes, pero no es el docente, porque no es uno solo. Entonces, lo mismo pasa con la política pública que decide eh, dar más empleos, pero comprometer un recurso vital. ¿Por qué? Pues porque la conciencia está en el capital y no en la supervivencia del ser humano o de las personas que cohabitan el lugar en donde se está decidiendo esto. Entonces, en este caso, pasa, pues, pasa que esos problemas terminan siendo de esa manera, pues, por esa razón. Entonces, a esto se refiere el problema de antropoceno o antropocéntrico, que es lo que vamos a revisar en nuestra siguiente actividad, que no es una entregable, pero que a pesar de no ser una entregable, es importante que hagamos conciencia del ir más allá, ¿no? Ir más allá en cualquiera de nuestras actividades nos va a permitir ser más reflexivos y ser más críticos y tener una postura seria sobre cualquier otro problema que nosotros podamos tener, ¿no? O cualquier otro análisis que vayamos a hacer. Entonces, cuando hablo o pongo el ir más allá, me refiero a eso, ¿no? De que aquí la responsabilidad ambiental es una decisión personal, porque entonces si yo quiero y yo deseo consumir ciertas cosas sabiendo que estas cosas no van con mi manera de pensar o con lo que a mí me gustaría que fuera el entorno, y creo yo que el hecho de que yo no decida cambiar eh, mi manera de consumir no va a significar ningún cambio. Claro que lo va a hacer, porque entonces recordemos, las instituciones no tienen una cara, pero los individuos sí la tienen. Y el problema del antropoceno y el antropocéntrico significa esta manera que nosotros tenemos de ver el mundo como si nosotros fuéramos el centro. Y si lo vemos de una forma más sensata, pues vamos a entender que nosotros somos como la aguja en el pajar, ¿no? Somos la aguja en el pajar en el sentido de que nosotros como género, y me refiero no a nosotros como individuos, es decir, la persona, pues no significamos nada en el universo. ¿Por qué? Pues porque somos una pequeña parte de lo que existe, ¿no? Tal vez algunas personas que conocimos hoy encuentran la muerte mañana y el mundo va a seguir funcionando igual, y eso es una clara muestra de que somos una pequeña partícula en el espacio, pero cuando hablamos de decisiones colectivas, pues sí implica un cambio. ¿Por qué sí implica un cambio? Porque todos de alguna manera incidimos en cómo está, de qué va el medio ambiente ahorita, cómo es que el medio ambiente está deteriorándose, cómo es que el medio ambiente está teniendo esos problemas y cómo es que nosotros somos responsables de esos problemas a partir de la interacción que nosotros hemos tenido y que ha sido por encima de. Cuando digo por encima de, me refiero a que esta parte, hay un texto de un autor que se llama Jerzy Povetsky, que se llama El crepúsculo del deber, si no me equivoco. A ver. Mm, sí, se llama El crepúsculo del deber
y habla precisamente de esta cuestión que llama, dice que estamos pasando por un posmoralismo, que esta sociedad en la cual nosotros vivimos ahora pasa por un posmoralismo, que significa que nosotros tenemos que generar nuevos valores o una nueva moral. Porque como se los había platicado al principio, cuando hablábamos de la ética y de la moral, pues eso trataba de la interacción que de pronto estamos teniendo en este momento, ¿no? Y que la cuestión de los reglamentos y de los estatutos y de las reglas y de cómo prohibimos unas cosas sí y otras cosas no, tiene mucho que ver con cómo nos estamos relacionando. Entonces, hablando de la cuestión del posmoralismo de Lipovetsky, él dice, nuevamente les repito el texto por si les interesa, que se llama El crepúsculo del deber, dice que este posmoralismo se refiere a que necesitamos crear una nueva moral enfocada en estas dinámicas que estamos teniendo ahora y concentrados en la interacción con el medio ambiente, pues habla de unas nuevas formas de moralidad que integren tanto al mercado como a la lógica de consumo y no como reglas. O sea, porque entonces nuevamente regresamos a que la ética y la moral pues no me van a castigar si yo no cumplo con lo que tengo que cumplir. Antes bien, tratar de marcar una forma de vivir, eh, en el sentido de que mm, o sea, es algo que se necesita repensar. No podemos seguir viviendo como nosotros vivimos, porque si seguimos viviendo de esta manera, entonces irremediablemente estos problemas nos van a llevar a nuestra propia destrucción como género. Entonces, analizando la forma en la que nosotros vivimos, nos dice que estamos teniendo una especie mm, de hundimiento social, porque entonces ya perdimos esta sensibilidad que, como les decía también, el Papa Juan Pablo II exponía como el problema moral más grande. Y es el problema moral más grande porque no estamos respetando la dignidad de aquello que nos está permitiendo seguir en el mundo. No respetamos el suelo que pisamos, las plantas que nos permiten tener el oxígeno, el agua que nos permite subsistir, porque entonces todo lo que tiene vida requiere del agua. Todo este tipo de cosas son las que están en el panorama cuando hablamos del problema ambiental. Y en este caso, no hay una actividad entregable. ¿Por qué? Porque, como se los había dicho, ya lo hemos visto como materia, ya sabemos repetir hábitos. Se debe de cerrar el agua, tenemos que ahorrar el agua, tenemos que dejar de tirar basura, tenemos que dejar de contaminar los mares, tenemos que dejar de hacer y nos envolvemos en esta parte del dejar de hacer algo y, y no nos concentramos en la creación de una conciencia. Vaya a repetir lo que debemos y no debemos hacer más allá de pasar a la acción y de que esa acción implique un estilo de vida, no permite que los problemas se resuelvan, ¿no? Seguramente, si no cambiamos la manera que tenemos de pensar con respecto a estos problemas que son tan vitales, entonces no van a resolverse tan sencillamente como pareciera, ¿no? Porque la política de los objetivos del desarrollo sostenible que vienen de las Naciones Unidas y de los estudios para el desarrollo, sí tienen en esencia la creación de sociedades que puedan ayudar eh, a resolver estos problemas, pero esta ayuda a resolver los problemas sugiere la formación de colectivos que sean conscientes del problema. O sea, tal vez desde nuestro nicho no somos tan conscientes del problema ambiental o de cuál es su dimensión, hasta que utilizamos expresiones tales como, el cambio climático está muy, muy
ha sido tan grande que está haciendo mucho calor. O hace un año hacía más calor, es el cambio climático. Hace no sé cuánto tiempo hacía más frío, o a estas alturas del año pasaba tal cosa, ¿no? O cuando yo era niña podía ir a las presas y luego ahora ya no hay tanta agua. No, esto es lo que nos da los pequeños destellos de que tenemos un poquito de, mm, de comprensión del problema. Pero esta comprensión o por lo menos una pequeña noción del problema no va a significar que nosotros tengamos esta conciencia de participación que es importante y esta actividad reflexiva espero que tengan oportunidad de hacerla y que la hagan por una cuestión de invitación hacia la reflexión. Entonces, vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. Recordemos entonces que no tenemos un entregable esta semana, sin embargo, a pesar de no ser entregable, es importante que lo tengamos en mente en primer lugar por una cuestión de ampliar nuestro conocimiento y luego por una cuestión de la evaluación parcial. Recordemos que en la semana 10 nosotros tenemos evaluación parcial y de pronto pues la evaluación tiene un poquito de cada uno de los temas, que si bien los temas están relacionados unos con los otros, pues de pronto no tenemos como que todo a la mano, pero estaría bien que sí lo viéramos en ese sentido. Entonces, de la semana, de esta, digamos, de esta unidad, pues nosotros hemos visto, pareciera ser que es lo mismo, pero estamos viendo diferentes perspectivas sobre una sola cuestión, ¿no? Aquí ya estamos analizando un problema social con nombre y apellido. Y ese nombre y ese apellido llevan también las instituciones, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado en los problemas ambientales? Bueno, el de tomar decisiones. Pero entonces sabemos o entendemos que nosotros comprometimos un poquito de nuestro poder o de nuestra participación en la sociedad para con las instituciones. Llamemos la institución al gobierno, llamemos la institución a aquellos organismos que toman decisiones trascendentales por nosotros y que no podemos decir que son los únicos responsables de una decisión. Eso también es bien importante no sesgarnos en esa parte porque pasa, por ejemplo, que la creación de comités está relacionada precisamente con, con la disolución de una responsabilidad con respecto a la toma de decisiones, ¿no? No podemos decir que no puedan cometer errores porque pues claramente pues en primer lugar existe algo que se llama error humano y en segundo lugar pues no todos podemos presumir de tener el mejor de los juicios. Entonces también eso es parte de por qué las grandes empresas no son o no pueden absorber del todo una responsabilidad sobre una decisión. Y finalmente, entonces, ese es el principal vínculo que va a tener la unidad, la clase anterior con esta, que es precisamente pues la necesidad o porque existen las instituciones, que ustedes ya lo revisaron en el entregable anterior. Los invito a que en la siguiente semana nos veamos en la clase en vivo, que sean activos en sus clases, que si tienen alguna duda, pues nos la hagan llegar. Y pues me despido y nos vemos la siguiente sesión.